Bueno, partamos un poco. Como Nico les comentó, yo soy José Tomás Riero. Ya he estado en algunos cierres de semana acá con Nico, ahí apoyándolo con algunos instrumentos. Les voy a comentar un poco lo que a muchos nos sorprendió, a otros no nos sorprendió tanto, y un poco lo que pasó con la renta variable, lo que pasó con el sector tecnológico. Vimos esa fuerte corrección que impactó un poco y que generó un harto movimiento en el mercado. Así que veamos un poco por qué puede haber pasado esta corrección y creo que es súper necesario ver eh, qué es cómo se ha estado moviendo el S&P que es el principal índice de la renta variable de Estados Unidos, que nos podría mostrar cómo se venía moviendo durante el año pasado y qué es lo que ha estado pasando con todo el tema de la pandemia y con el tema del confinamiento y todo. Entonces vemos que el año pasado venía con una tendencia alcista muy marcada, que también tuvo todo el tema de la guerra comercial con China y Estados Unidos, pero seguía manteniendo una tendencia alcista muy marcada. Y vemos que ya en marzo, cuando explotó un poco este tema de la pandemia del COVID y ya empezamos con los temas del confinamiento y de los cierres de fronteras, vemos que la bolsa cae muy fuertemente. Y ya luego de esa caída muy abrupta, vemos que desde el 15 de marzo hasta los máximos que tuvimos hace algunas semanas, subió un 64%, tuvo una subida muy agresiva, posterior desde los mínimos que tuvo en marzo hasta los máximos que logró, de un 64%, súper interesante. Y el análisis que quería que vieran, que es súper gráfico, es ver los máximos que estuvo posterior a la pandemia, y los máximos en pandemia, los máximos históricos en pandemia que logró tener el S&P. Entonces, esto ya nos da una señal de por qué pasó lo que pasó, sobre todo con el sector tecnológico. O sea, tenemos máximo histórico en la renta variable en plena pandemia. ¿Y por qué pasó esto? Principalmente porque los bancos centrales del mundo bajaron las tasas a niveles mínimos, los principales bancos centrales del mundo, y principalmente en Estados Unidos vemos que la Fed tuvo las tasas las tiene en mínimo histórico, y también se están trabajando paquetes de estímulo muy importantes. Entonces, todo este repunte que podemos ver está basado y apalancado en paquetes de estímulo gubernamentales y a través de bancos centrales. Entonces, por eso se puede entender un repunte tan agresivo que apunta un poco al inversionista minoritario, al inversionista retail, que en el fondo agarra todo este estímulo y aprovecha de invertirlos en la renta variable y específicamente en el sector tecnológico, que también se vio más favorecido todavía que el S&P 500, por ejemplo, con el Nasdaq, que subió aproximadamente un 73% desde los mínimos desde marzo. Entonces, es súper importante entender por qué se venía teniendo este repunte tan agresivo de la renta variable. Ahora veamos un poco cómo estamos hoy día en Estados Unidos. Tenemos a la Fed manteniendo tasas en mínimos, tenemos a miembros de la Fed que han comentado que Estados Unidos podría necesitar mayores estímulos. Estos son comentarios, nada concreto, pero son un poco la tendencia a que las tasas se van a mantener en mínimo y los estímulos se van a mantener también por un tiempo. Por otro lado, vemos que no hay acuerdo entre demócratas y republicanos para poder concretar un plan de estímulos gubernamentales que podrían apoyar a la economía de Estados Unidos y a cada ciudadano. Entonces, eso lógicamente es una noticia no favorable hacia la renta variable. También tenemos las elecciones de Estados Unidos en noviembre, que las encuestas nos están mostrando una derrota de Trump, que está sacando alrededor de un 42%, lo que habla un poco de la encuesta. Entonces vemos que Trump también es un candidato que apunta mucho más hacia a potenciar la renta variable y a potenciar la bolsa en general, a tenerla de máximo histórico. Entonces esta noticia tampoco sería muy favorable para la renta variable en general.
Y las consecuencias de las pandemias, ya empezamos a ver datos que son de recuperación económica y datos concretos. Y esto también tenemos que tener mucho ojo porque en el corto plazo, viendo datos más positivos de lo esperado, también se podría llegar a intuir que se podrían disminuir algunos estímulos económicos, que como les comenté anteriormente, viene siendo el gran aliado, el gran potenciador de la renta variable y el sector tecnológico en particular. Entonces tenemos que tener mucho ojo en estos 5 pilares, 5 factores que están afectando. Unos van apuntando a potenciar la renta variable, como son los estímulos y las tasas bajas, y estas noticias que no son tan positivas para la bolsa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dudas y tenemos algunas noticias positivas. ¿Qué dudas podemos tener hacia el sector tecnológico? Primero, la retirada del confinamiento. En el fondo, hoy día o en la época que estábamos confinados, el comercio se centraba principalmente en el comercio digital. Hoy día ya con la retirada del confinamiento se va a empezar a repartir entre comercio digital y comercio físico. Eso lógicamente podría afectarle a las tecnológicas. También la poca probabilidad de que se bajen más las tasas, o sea, en el fondo ya están en mínimos, se ve poco probable que sigan bajando las tasas, y también que el valor de las tecnológicas está muy elevado y eso haría que se podría tomar como si fuera más difícil que podrían ir a romper y seguir creciendo tan fuertemente. Por otro lado, tenemos noticias positivas. En el fondo, se prevé que el próximo año podría ser un año de recuperación económica muy importante. Y esto principalmente ¿por qué? Por el ratio de ahorro personal que se está dando en algunas economías, en principales economías del mundo, por ejemplo en China, Japón, Alemania, y principalmente Estados Unidos, tiene un ratio de ahorro personal muy importante que se ha dado lógicamente por el tema de la pandemia. Para que tomen un poco de datos y referencia, Estados Unidos normalmente tiene este ratio en 8% y hoy día lo tienen un 25%. Entonces es súper importante esto porque al haber un ratio de ahorro personal mucho mayor a lo que normalmente podemos ver, cuando empecemos a tener menos restricciones y podamos salir al comercio totalmente y podamos ir a restaurantes y tengamos menos restricciones en nuestra vida cotidiana y cívica normal, la gente va a poder consumir más y se va a poder reactivar la economía mucho más agresivamente. Entonces se espera que el 2021 sea un año de mucha recuperación económica, principalmente por este ratio de ahorro, que sería un justificativo importante. Vamos viendo un poquito algunas preguntas que veo que hay. Todo bien, gracias por la invitación. Ni un problema, siempre invitado a todos los webinars. Sobre todo el resumen de la semana creo que es una oportunidad muy buena para poder ir actualizando lo que pasa en el mercado y ir viendo todas las oportunidades que nos pueden ir dando. Sigamos avanzando. Entonces, qué nos da un poco, qué podemos ver y qué cosas podemos esperar un poco de esta corrección agresiva que tuvo eh, la renta variable de Estados Unidos y la bolsa? En el fondo veíamos al S&P con una tendencia alcista muy marcada por los estímulos y por las tasas bajas, que vimos durante estos días que él logró romper esta tendencia y ya la vemos hoy abajo de esta tendencia. Estas correcciones son normales, se da principalmente por, en el fondo toma utilidades principalmente en el sector tecnológico y es normal que existan estas correcciones y es sano también para poder continuar creciendo. Cuéntame. Parece que alguien tiene un micrófono prendido. Mario, te voy a desactivar. Ahí lo desactivaron, ni un problema. Bueno, sigamos. Estas correcciones son normales y se espera que hayan correcciones para que en el fondo los activos después puedan seguir subiendo saludablemente. Recuerden que los activos no suben linealmente y son necesarias estas correcciones para que sigan potenciándose y tengan
un correcto comportamiento. ¿Qué tenemos que fijarnos? Hoy día tenemos al S&P en 3.362 puntos. Espérame, se me escapa un poco el más. Entre 1.372 puntos tenemos que estar muy atentos a una ruptura de los 3.353 en estos niveles, que lo ha intentado ir a romper en varias ocasiones, no ha podido y se ha mantenido dentro de este canal. Si continúa dentro de este canal, atento a los 3.400, que sería la resistencia, y donde se podría mantener moviendo dentro de estos canales. Una ruptura de los 3.353 podría hacerlo caer a los 3.280 y luego a los 3.230. Hay que estar atento ahí a ver cómo se sigue comportando la bolsa en general luego de esta caída que ha tenido. Creo que todavía nos quedan días para seguir observando, y yo hoy día me mantendría haciendo trading intraday, aprovechando los soportes y resistencia, pero buscando señales un poco ya la próxima semana de cómo va a continuar estos movimientos. Hablando un poco más del sector tecnológico, vemos un movimiento muy similar, tuvo una subida muy agresiva y una caída muy fuerte por la toma de utilidades, principalmente por el sector tecnológico, que era el que se vio mayormente potenciado por todo este tema de la pandemia y principalmente de los estímulos. Vemos que tuvo una ruptura, en el fondo ya está fuera de esta tendencia. Vemos que hoy día está en los 11.239. Este gráfico lo saqué un poquito antes de que comenzara el webinar, así que se puede ver muy bien. Tenemos que estar súper atentos a una ruptura acá que en el fondo la ha buscado de los 11.236. Luego de que se concreta una ruptura, podría ir perfectamente a buscar los 11.000 puntos. Entonces tenemos que estar atentos. Los 11.000 puntos es un soporte súper importante. Creo que podría ser súper relevante una ruptura de los 11.000 puntos ya para buscar niveles más bajos, si es que continuara una corrección principalmente del sector tecnológico. También quería hablarle un poco de Apple. Creo que es una empresa muy interesante que muchos están transando y siempre está un poco en boca de todos. Eh, ¿Qué cosas tenemos interesantes dentro de la semana o próxima semana? Apple tiene su evento en el fondo de lanzamiento de nuevos productos, donde principalmente se va a ver productos como el Apple Watch y un nuevo iPad. Se hablaba mucho de que iba a ser el lanzamiento del iPhone 12, pero ya se habla que el lanzamiento va a ser en octubre. Entonces, ese tipo de noticias son relevantes para el movimiento de las acciones, pero hoy día principalmente yo creo que el principal fundamento que está pegando es esta corrección del sector tecnológico. Entonces, este tipo de noticias creo que, si bien son relevantes en situaciones normales para seguir especulando, hoy día creo que es más importante ver si continúa esta toma de utilidad en el sector tecnológico. Hoy día tenemos a Apple dentro de este canal en los 112. Creo que es súper relevante los 110 como soporte y los 115 como resistencia. Si logra romper esta resistencia, podría ir a buscar los 119. Una ruptura de los 110, podría ir a buscar los 106 y, ¿por qué no?, llegar a los $100 la acción. Entonces, súper atento acá con los soportes. Creo que es una acción súper interesante para hacer trading durante el día. En el fondo, fijarse muy bien en los soportes y las resistencias y colocar stop loss por abajo de los soportes si es que quiero hacer, por ejemplo, alguna compra. Hablemos un poco de Tesla. Tesla, una empresa que venía con un crecimiento muy marcado, sobre todo por el tema del split, al igual que Apple. Esperen un segundo, voy a ver un poco las preguntas. Andrei, para arreglar los gráficos Andrei está preguntando cómo se arreglan los gráficos de Apple y Tesla por el tema del split. Para arreglar los gráficos de Apple y Tesla por el tema del split, tienes que poner el botón derecho arriba del gráfico y actualizar. Y ahí el gráfico se va a actualizar y lo vas a poder ver en el fondo correctamente.
Continuando con Tesla, Tesla veíamos que tenía un movimiento muy agresivo por el tema del split, tuvo una tendencia alcista súper marcada, y con esta toma de utilidades rompió la tendencia y vemos que también la caída fue súper agresiva, de hecho vimos una caída de un 21% muy agresiva. También como sus caídas son agresivas, también vimos recuperaciones muy fuertes. Hoy día tenemos a Tesla en $372. Le ha costado romper este soporte de los 362. Muy atento acá a una ruptura. Creo que es súper interesante poder hacer trading con la misma estrategia que les comenté con Apple. En el fondo, haciendo trading a través con los soportes y la resistencia. Si quiero hacer alguna compra, intento de comprarme cercano a soporte y con un stop loss acotado. Todo esto esperando ya algunos días para poder ver cómo se sigue comportando esta tendencia, sobre todo de la toma de utilidades del sector tecnológico. Entonces, mi recomendación un poco para las empresas tecnológicas, sobre todo, intentar hacer trading durante el día, apoyándose a todos los soportes y la resistencia, y estar atentos ya la próxima semana a ver qué otras señales nos va dando el mercado y cómo se sigue comportando. Así que Nico, yo por mi lado de la renta variable, cualquier comentario, sigan haciéndome preguntas, yo voy a seguir acá apoyando a Nico con el resumen de la semana, podemos seguir comentándolo y te doy un poco el pase, Nico, para que continuemos. Genial. Oye, de repente hablaba y me di cuenta que tenía el micrófono inactivo, pero bueno, Uh, gracias, gracias Joseto. La verdad es que súper buena introducción para más o menos estar en línea con lo que ha pasado durante la semana, lo que ha pasado el último tiempo. Y bueno, vamos a pasar a lo que son los gráficos. Vamos a mirar gráficos. Vamos, a ver, déjame. Tengo que dejar de compartir, Nico, dame un Sí, segundo. eso. Ahí Ahora sí. estoy. Ya. Bueno, acá es nada más lo que estaba diciendo un poco Joseto, para mostrar un poquito el gráfico de 4 horas, que es un gráfico distinto a la visión que tenía Joseto. El S&P 500 está haciendo este canal alcista por los fundamentos que ya contó José Tomás, y hoy en día está apoyado en la parte baja. No sería raro ver un repunte de estos niveles, considerando sobre todo que la próxima semana ya se nos vienen noticias importantes, proyecciones económicas de la Fed, declaraciones de la Fed en Estados Unidos, y también se podrían venir, ¿por qué no?, nuevos estímulos, porque recordemos que pese a que los datos económicos en Estados Unidos están saliendo positivos, eso sí, pero a una tasa cada vez más decreciente, ya es decir, los datos se estarían desacelerando. Misma situación con el Nasdaq, de hecho parecía ser que fuera el mismo gráfico, pero no lo es. El Nasdaq también apoyándose en la parte baja de este canal, ya los motivos de por qué la corrección que tuvo y el alza lo explicó Joseto, así que solamente desde el punto de vista técnico podríamos ver cierto repunte también en las tecnológicas, considerando que está, solamente por un punto de vista técnico, está apoyado en la parte baja de este canal de bastante largo plazo, desde marzo que alcanzó estos mínimos, y ya podría haber cierto repunte de la renta variable desde este escenario. DAX alemán, bueno, el DAX alemán no ha alcanzado estos máximos como lo ha alcanzado la renta variable norteamericana en general, principalmente para mi gusto debido a la cantidad de estímulos, porque pese a que el Banco Central Europeo, Europa ha dado ciertos estímulos importantes, Estados Unidos ha liderado esto, ya con grandes estímulos de parte de, por ejemplo, el gobierno, de cuando se estuvo esta ley de presupuesto, este proyecto de ley de presupuesto, donde a las familias que estaban desempleadas, que tenían problemas con los ingresos, se le estaban dando $600 semanales, y luego en diversos estudios han mostrado que el gran impulso del consumo en Estados Unidos, que representa alrededor del 70% del PIB, está dado principalmente por las familias que estaban recibiendo estos ingresos. Ahora, justamente, estas correcciones también pueden estar dadas, como bien explicaba Joseto, por el tema de que se cortaron estos estímulos a la familia y están ya con menos ingresos. Eh, Pasando a lo que es el dólar index, que como yo ya les he mencionado anteriormente, es un indicador importante a seguir. O sea, yo siempre antes de abrir cualquier operación veo cómo está el dólar index, porque la mayoría de los activos están dolarizados, muchas monedas tienen su poder de paridad de compra en función de lo que sucede con el dólar a nivel global, así que el dólar index es un gran indicador para mirar eso. ¿Qué estamos viendo? Que lleva, esto es un gráfico semanal,
Por lo tanto, vemos que lleva una directriz alcista de bastante largo plazo desde noviembre del 2010. Ya es una directriz que respeta desde noviembre del 2010. Incluso, hace poquitas semanas se apoya en la parte baja de la directriz y la respeta de manera perfecta. ¿Qué podríamos ver hoy día? Si nosotros nos vamos voy a hacer zoom para mirar lo que ocurrió esta semana con el dólar, vemos que, recordemos que esta vela en la semana es una vela alcista. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos que alrededor de un 57,6% de la composición del dólar index corresponde a lo que es el euro. Y alrededor de un 12% corresponde a lo que es la libra. ¿Qué pasó esta semana con la libra y con el euro? Bueno, a principio de semana había mucha especulación en cuanto a mayores estímulos desde parte del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el euro tiene una tendencia bajista a lo que es la semana. ¿Por qué? Porque se esperaban mayores estímulos, y esto obviamente mayores ofertas de euro, y esta mayor oferta de euros que se podría haber dado presionaba a la baja al par, ¿cómo se llama?, europeo. Eh, eh, Corresponde a la libra. La libra, a raíz de que no hay acuerdo todavía para una salida con un acuerdo, comercial con la Unión Europea, tuvo cierta caída importante, ahí lo vamos a ver, pero la caída de la libra esta semana fue bastante importante, justamente porque no se estaría llegando a un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, y todo eso que hace, si la libra y el euro, que juntos corresponden alrededor de un 70% de lo que es el dólar index, si ambas monedas están bajando, el dólar se ve presionado al alza. Así que no hubiese sido extraño que hubiésemos visto de repente cierta corrección en lo que es el precio del oro, hubiésemos visto lo que es una cierta corrección en el precio del petróleo, y bueno, en el dólar peso también cierto repunte desde una zona cercana a los 7,60, que ya lo vamos a ver, pero gran parte de por qué muchos activos tuvieron mucha volatilidad podría estar explicada justamente por esta vela semanal del dólar index, ¿ya? ¿Qué esperamos para mi gusto del dólar index? Mucha atención a los datos de esta semana, porque yo creo, y en mi postura, yo creo que podrían venir mayores estímulos desde el punto de vista de la Fed y podríamos ver mayor debilidad ¿cómo se llama? En el billete verde, ¿ya? Así que atención con lo que se pueda conocer esta semana la Fed. Tenemos proyecciones económicas, tenemos decisión de tasa, tenemos declaraciones de la Fed, tenemos de resultados de venta minorista, todo esto la próxima semana. Perdón si dije esta semana, me refiero a la próxima semana. Preguntas hasta acá. Vamos comentando. ¿No hay preguntas? Vamos a pasar a lo que es el oro. Yo sé que muchos están esperando. Bueno, primero vamos a analizar un gráfico del oro en 4 horas para después verlo en un gráfico diario, ¿ya? En primer lugar, lo que tenemos que ver en un gráfico de 4 horas, un gráfico más con un zoom de lo que ha pasado esta semana en el oro, vemos que tiene una zona de apoyo que está marcada entre los 1.911 y 1.900 dólares, o sea, tenemos una zona de 10 dólares de soporte, donde lo ha respetado de manera perfecta, yo diría, las últimas semanas. Se apoya en este nivel y muestra cierto repunte. Por lo tanto, yo ya lo he mencionado, que si me preguntan un buen precio de entrada para comprarse en el oro, yo entraría comprado en la zona de los 1.910, 1.900 dólares, ¿ya? Porque es una zona que ha ido a buscar constantes veces. Lo otro, zona de rebote, si hemos visto acá, la zona entre los 1.974, 1.980, vamos a ver algunas preguntitas que está haciendo. Hola, perdón, el precio del dólar la próxima semana. Que es muy, Marcelo, es muy difícil, perdón que me detenga, pero me pregunta por el precio del dólar la próxima semana. Es muy difícil que yo te dé esa respuesta. Créeme que si lo supiera, a lo mejor estaría en otra parte, porque si supiera lo que va a pasar con el precio del dólar, lo que yo sí te puedo adelantar son algunas noticias que podrían mover el precio del dólar en una u otra dirección, o cuál es la mirada más general que podría tener yo, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver, pero... Nico, disculpa. Dime, Daniel, sí. Por lo mismo que no alcancé, me tupí con el desmutear, digamos, delante ¿por qué mencionaste que lo que estaba pasando con la libra podría hacer depreciar el dólar? ¿O lo entendí mal? No sé. A ver, el dólar index
que es Ajá. el dólar a nivel mundial, con el dólar global, tiene que tener, para tener un precio, para tener un valor, tiene que tener una paridad de compra contra otra moneda, o si no, contra qué lo estás comparando para darle un valor, ¿cierto? ¿Mm? Ya, en este caso, el dólar index está compuesto por varias divisas majors, y dentro de esas divisas majors, el 56.7%, 57% alrededor de ese porcentaje, lo compone el euro. Ahora sí. ¿Ya? Por lo tanto, si el euro sube, generalmente el dólar tiende a tener una presión bajista. Por lo general son movimientos muy opuestos. Pero ¿qué ocurre si está cayendo el euro y además otro componente del dólar index, que es la libra, que compone alrededor de un 12%, también está cayendo? O sea, ambos componentes del dólar index están cayendo fuerte. ¿Qué pasa con el dólar index? Tiene una presión alcista, mucho más fuerte que si estuviera cayendo solo el euro. En este caso, esta semana estaban cayendo fuertemente la libra y el euro. O sea, alrededor del 70% de los componentes del dólar estaban con una fuerte presión bajista, por lo tanto el dólar index tenía una fuerte presión alcista. Sí. ¿Ya? Esa Ah, es la relación. ya, no, ok. Es que había entendido de que lo que estaba pasando haría depreciar al dólar index. Entonces, no entendí No, inverso. no. O sea, no, estoy hablando de lo que pasó en la semana. En la semana tuvo una presión alcista el dólar. Ahí estábamos viendo el gráfico semanal, que es una vela azul, no menor. Y esta ¿Mm? vela azul refleja justamente la caída del euro y la caída de la libra. Ok, ¿Ya? Y perfecto. también algunos datos en Estados Unidos que han ido mejor a lo esperado también. Ok. Gracias, Nico. De nada, vamos, sigamos. Em, el oro, bueno, como iba diciendo, el oro en este momento para mí está en una zona de rango importante, pero que es no menor la zona de rango que se encuentra hoy en día, porque acá yo voy a trazar una línea horizontal, y si ustedes se fijan, este nivel actual del oro, que son, yo diría, justamente los 1950, y no puedo agarrar la línea, ahí sí. Bueno, esta zona de los 1950, no sé por qué no me deja agarrar la línea, pero esta zona de los 1950 representa para mí ya un punto pivote. Es decir, si rompe los 1950, perfectamente podríamos privilegiar posiciones compradoras para ir a buscar por lo menos los 1975, 1980, que sería el siguiente nivel de resistencia importante en el oro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿me compraría ahora en el oro en este minuto? No, no lo haría. De hecho, si tuviera que hacer algo en el oro hoy día por técnico, podría estar buscando posiciones más vendedoras. Pero el escenario fundamentalmente alcista que mantiene el oro, para mí se sigue manteniendo. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Las consecuencias económicas del coronavirus, lo más probable, y ya lo dijo el Banco Central Europeo en la semana, lo más probable es que Europa se empiece a recuperar y llegue a niveles pre-pandemia a finales del 2022, principios del 2023. Por lo tanto, las consecuencias que va a arrastrar la pandemia, lo más probable es que dure bastante tiempo. No porque no se vaya a llegar una vacuna, ni mucho menos. Lo más probable es que la vacuna existe ya para el 2022-2023, pero no porque se descubra una vacuna, los casos van a desaparecer de un día para otro, la gente va a recuperar su empleo de un momento a otro, los ingresos familiares van a aumentar. No, la economía de a poco va a ir tomando forma y lo más probable es que a poco veamos ciertos países y ciertos sectores que se vean más fortalecidos que otros en el camino. Pero justamente aquí voy con el alza que yo puedo ver en el oro a más corto plazo, tiene que ver también porque tenemos tasas bajas en el mundo. Imagínense ustedes que tienen cierto capital, lo tienen que invertir y van a buscar renta fija. Lo más probable es que la renta fija, si los bancos tienen una tasa del Banco Central baja, por ejemplo, Estados Unidos está con una tasa históricamente baja entre un rango del 0 a 0,25%, lo más probable es que la gente no vaya a renta fija porque la rentabilidad puede ser muy baja y la inflación puede incluso avanzar más rápido que la rentabilidad, los retornos que le pueda dar esta renta, ¿cierto? Entonces van a ir a buscar activos de refugio más tangibles, que sea de protección contra la inflación, de protección contra la incertidumbre social. Primero, recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos tenemos una serie de protestas importantes. Política, recordemos que en Estados Unidos lo más probable es que se venga un proceso de incertidumbre en torno a las elecciones norteamericanas. Y además,
en este caso económica, asociada principalmente al efecto pandemia. Por lo tanto, para mí, los fundamentos alcistas del oro se mantienen. Ahora, si demócratas y republicanos se ponen de acuerdo y finalmente hay consenso para una ayuda fiscal a las familias que se habían visto más perjudicadas por el tema del coronavirus, efectivamente podemos tener mayor oferta de dólares en el mercado y eso puede incluso elevar aún más el precio del oro. ¿Por qué? Porque recordemos que el oro es un commodity que está dolarizado. Por lo tanto, si el dólar cae, imagínense nosotros que compramos el oro con dinero chileno, o los que están en Perú o Uruguay que compran con soles o con la moneda respectiva. Lo más probable es que ustedes tengan que ir primero a una casa de cambio a comprar dólares. Esa compra de dólares, lo más probable es que si hay un dólar que es más bajo a nivel mundial, sean dólares que sean más asequibles para ustedes. Por lo tanto, al final el precio del oro se hace más asequible para las personas. Por lo tanto, un precio del dólar más bajo hace una materia prima como el oro más asequible también. Veamos qué preguntas van saliendo. Jaime Acuña, una consulta de plataforma, por favor. ¿Cómo se hace para arrastrar en gráfico los niveles de trading sin que pida confirmación con la ventana pop-up? No entiendo tu pregunta, Jaime. Jaime, si quieres, ese tema en particular lo podemos ver después nosotros y te ayudo, ¿te parece? Porque es un tema más de plataforma. Pero no. Si puedes explicar un poquito más tu pregunta, feliz de poder ayudarte, pero no la entiendo mucho. Ahí no sé si Joseto le da una segunda lectura Bueno, pero a lo que iba con el oro es eso. Para mí el oro, miren, incluso tiene acá acabo de trazar una línea de tendencia de bastante corto plazo, que la ha ido respetando súper bien. Por lo tanto, podríamos ver que este podría ser rompiendo ya los 1950, que lo ha respetado como zona de techo, 1952, 1953, podría ser interesante para ir a buscar los 1975. Ya, yo si tengo que entrar comprado en oro, esperaría una ruptura a los 1950 primero para ir a buscar los 1975. Nicolás. ¿Quién habla? Pamela. Pame. Hola. Esa parte del 1950 que es como el precio del terror, esa vez cuando llegó sobre 2000, cuando bajaba siempre llegaba más o menos ahí y se devolvía y ahí. Y ahora igual, es techo y no quiere pasarlo y le cuesta mucho y a veces lo pasa un poquito y se devuelve igual. Esa parte psicológica, ¿cómo se la puede explicar un poquito? Que no la entiendo. O sea, es un nivel psicológico, los 1950, si te fijas, va a trazar una línea horizontal justo en los 1950. Ya estamos cerrados en los 1950. Si te fijas, hay varias veces que acá por lo menos apoyó 3 veces y trató de romper y no pudo. Acá, si vemos, ni siquiera hay cuerpos de las velas por sobre los 1950, son puras sombras, por lo tanto son puras falsas rupturas. Acá lo mismo, imagínate, solamente una sombra, acá lo mismo, acá nuevamente se apoya aquí también, acá varias veces esta semana también trató de romper y se devolvió, por lo tanto los 1950 nos está demostrando que es un nivel importante para que el oro tenga que romper primero. ¿Cuándo se confirma una ruptura de los 1950? Por ejemplo, ustedes se pueden ir a un gráfico de 1 hora, y en un gráfico, voy a silenciar, y en un gráfico de 1 hora, para yo esperar una ruptura de los 1950, primero, tengo que esperar que haya una vela que rompa los 1950, es decir, por lo menos cierren este nivel. Vamos a marcarlo de otro color para que se vea bien. Que por lo menos cierren este nivel y que la siguiente vela abra también por sobre este nivel. Y además cierre por sobre el precio de cierre de esta vela. Es decir, si esta vela de acá cierra acá arriba, cierra un poquito acá arriba, y ahí ya me habla de una confirmación de ruptura de los 1950, ¿ya? Y aquí recién yo entraría en posición compradora para ir a buscar los 1975. Eso es una confirmación de ruptura. Nico, igual ahora el oro está como llegando al punto de cierre del triángulo, ¿no? Habría que quizás esperar eso. Sí, obvio, ¿no? Sí, yo no me compraría en oro. O sea, ahora menos día viernes.
O sea, esperaría el domingo a ver cómo abre. Por ejemplo, si el domingo abre por sobre los 1950, ya eso ya es muy decidor. Te está diciendo que el mercado ya hizo una lectura más alcista del oro y perfectamente si abre sobre, imagínate, abriera en este nivel, te abriera en los 1954, 1955, te abriera en los 1954, 1955, ahí yo sí iría comprado a buscar los 1975 y pondría un stop loss levemente bajo los 1950. 1946, 1947 puede ser un nivel de stop loss si estás comprado sobre los 1950. Nico, ¿puedo dar una opinión complementaria y un poco distinta también para que lo tengan en consideración? Obvio. Mira, en gráfico diario, el oro está teniendo máximos menores. Eso, ¿no? Sí, está teniendo máximos menores. Y por otro lado, hoy día el oro está muy correlacionado con el dólar index, inversamente, pero está muy correlacionado. ¿Ya? Sí. En el corto plazo, llámese de aquí a noviembre, entendiendo eso como corto plazo, en trade en el largo plazo, pero en este periodo, el, el dólar index, la historia dice que debiera eh, apreciarse, ¿ya? Sobre todo desde la última semana de septiembre o primera semana de octubre, ¿Por qué dices por las eso? O sea, elecciones de, de Estados Unidos. ya. Por lo tanto, si el oro sigue correlacionado con el dólar index, el oro debiera bajar. Y justamente hoy día o ayer leí un artículo, un análisis del oro, que lo ven bajando hasta la zona de los 1790 que estuvo antes de este rally alcista. Lo menciono también para que tengan... Sí, no, sí, yo no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, yo estoy hablando de niveles técnicos, por eso, bacán, genial tu comentario. De hecho, te encuentro razón en que hay argumentos para pensar que el dólar index puede subir. ¿Cuál es el problema del dólar, de que el dólar index pueda subir? Piensa que el dólar index está presionado también por el euro. Y Europa está mostrando buenas cifras y de hecho el Banco Central Europeo, una de las razones por cual el euro no siguió cayendo y corrigió, de hecho, fue porque el Banco Central Europeo mejoró sus pronósticos para este año de crecimiento. O sea, se pensaba que Europa iba a caer un 8.7% este año y ahora disminuyó su número al 8%. También, como bien hablaba José recién, hay una tasa de ahorro. De hecho, quiero compartir el gráfico. Esto lo tengo por acá. Si se ve el gráfico acá, esta es la tasa de ahorro de los hogares de la zona euro. ¿Ya? Fíjense cómo al minuto en que comienza la pandemia, la tasa de ahorro empieza a aumentar, y considerablemente. Y esto no es solamente porque la gente está ganando más dinero y podía ahorrar, no, porque finalmente es un ahorro más forzado que otra cosa. En este caso es ahorro porque se está ahorrando en transporte, se están ahorrando en lo que tiene que ver con, no sé, consumo restaurante, se tiene ahorro por, bueno, benzina, etcétera, etcétera, una serie de cosas que ha hecho que el ahorro de los ciudadanos europeos haya estado aumentando. Entonces, yo me imagino que una vez que empiece a reactivarse la economía, en Europa podemos tener un elevado consumo, que eso obviamente fue a fortalecer al euro. De hecho, el presidente del Banco Central del presidente economista del Banco Central Europeo ayer dijo que ellos esperan un euro fortalecido porque piensan que las expectativas futuras de Europa van a ser muy buenas en relación a otros países. De hecho, Estados Unidos ha tenido un problema gigantesco para controlar lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces sí, es cierto que en elecciones por lo general, como todos los candidatos empiezan a tirar propuestas pro empleo, pro ingresos, pro economía, pro los distintos sectores que generalmente se ven más perjudicados con, con el tema de la desigualdad y los salarios, etcétera, etcétera. Bueno, por eso siempre se habla que la economía tiene un ciclo también asociado a elecciones presidenciales, y ahí recojo tu punto. ¿Cuál es el tema ahora? Que estamos en un contexto totalmente diferente. Estamos en un contexto donde justamente estamos en una etapa de pandemia
y Estados Unidos no ha podido llevar bien el tema del coronavirus. Entonces, pese a que Estados Unidos, uno ve la tasa de desempleo, bajó de un 10.2% a un 8.4% de julio a agosto, o sea, igual te habla de una tasa de desempleo tan grande que ni siquiera ha podido recuperar el 50% de los niveles prepandemia. Por eso es un tema de bastante incertidumbre, no es fácil la lectura que se le puede hacer ahora al mercado, pero sí hay que estar atento a lo que tú dices de estos máximos decrecientes. Hay un... Daniel, está tu micrófono, lo voy a silenciar porque escuchaba ruido. Hay dos cosas. Primero, si vemos esta fase donde alcanza máximo histórico, si vemos esta fase donde se alcanzan máximos históricos y luego empiezan los máximos decrecientes y tenemos además una directriz de casi 6 meses con mínimos crecientes, y este triángulo, estamos hablando de una fase de consolidación o incluso de indecisión en el mercado. Por lo tanto, lo que pueda pasar acá, justo en este vértice del triángulo, es totalmente importante, porque si rompe al alza, lo más probable es que se dispare, y si rompe a la baja, lo más probable es que también tenga una fuerte caída. Por eso, en estos momentos, vamos a ver mucha volatilidad en el oro, pero una volatilidad que va a estar marcada por ciertos rangos. En este caso, yo marqué los 1960 y 1920 como rangos donde se estaba moviendo el oro durante estos últimos días. Por eso hay que estar muy atento a la cotización del oro, y por eso es importante. Hay alguien que está con el micrófono. Ahí sí. Por eso es importante lo que vaya a ocurrir con la salida de este triángulo en el oro. Ya. Nico, ¿Quién habla? yo, Joseto. Solo para complementar, creo que estoy totalmente de acuerdo con los niveles que mostraste. Creo que también son oportunidades súper interesantes y un poco lo que tú estás comentando. En estas oportunidades donde los rangos están bien marcados y tenemos soportes interesantes, recordarles que es súper importante ocupar los mitigadores de riesgo como el stop loss para aprovechar estas oportunidades. En el fondo, que nos van a permitir cuidar nuestro capital y al mismo tiempo ir a buscar estas oportunidades que son, como lo mostró Nido en 1950, nos puede generar una oportunidad muy, muy relevante, y también en la zona de los 1910, 1900, también una zona súper interesante para poder ir a buscar compras. También ahí comentar el tema de que podríamos seguir viendo un poco el debilitamiento del dólar index, con el tema de que se están manteniendo las tasas en mínimo y se habla de que se van a mantener los estímulos por más tiempo aún, y también con la política de meta de no inflación más de un 2%, que lo comentó también en el chat Diego Núñez. Ahí también para comentarlo con lo que estaban hablando un poco antes. Sí, bueno, hay algunas preguntas acá. Mira, sí, Diego dice, bueno, Diego sabe harto de Estados Unidos, él vivió harto tiempo en Estados Unidos también, así que dice, creo que después de las declaraciones de la FED cambió la historia, después de 41 años que mantenía la política de meta de inflación de no más del 2%, exactamente. Ese también es otro punto a abordar cuando analizamos el dólar index y lo que tiene que ver con el comportamiento del oro. Recordemos que el oro también sirve como protección ante la inflación. Si ahora la Fed va a tener una política donde le va a dar más holgura a la inflación, efectivamente se tiende el inversionista a refugiar más en el oro, que lo protege justamente de lo que es la inflación. Aquí Juan Campos dice, ahorro básicamente en viajes. Espero que se escuche bien ahora. Pamela se decía que se escuchaba mal. ¿En qué temporalidad se mira la vela de confirmación de ruptura? Mira, André, depende netamente de tu estrategia de trading. Yo, por ejemplo, que veo gráfico diario por lo general, miro confirmaciones de ruptura en gráficos de 1 hora o 4 horas. ¿Ya? Yo preferentemente hago eso. Pero depende de la temporalidad que tú uses, porque hay gente que ocupa gráficos de 30 minutos y lo más probable es que una ruptura la vayan a mirar un gráfico de 5 o 15 minutos. Porque claro, si yo me pongo a esperar un gráfico diario para que rompa y me confirme, bueno, lo más probable es que tenga que esperar cuántos días para esperar eso, y el trading justamente es de aprovechar ciertas oportunidades más rápidas. En este caso, como yo miro gráfico diario,
por eso digo, mientras no rompan los 1950, yo no estaría comprado en el oro. En primera instancia, cuando ya llega a los 1960 el precio, yo empezaría a subir mi stop loss. ¿Por qué? Porque puede perfectamente, como decía Daniel, respetar estos máximos bajistas que lleva esta directriz, que es un triángulo, y corregir hasta cercano a los 1920. Y los 1920 me serviría como opción de compra. Y esa es la gracia que me da este triángulo, que me da opciones de compra y venta a medida que se va apoyando arriba o abajo según vaya haciendo el triángulo. El tema es qué va a pasar cuando rompa los 1920 a la baja, y por eso es importante el stop loss, porque si rompe los 1920 a la baja, puede incluso llegar a los 1863, y por qué no llegar a los 1795, 1790, que es una zona de soporte. Si rompe los 1960 al alza y rompe este triángulo de indecisión, perfectamente puede llegar hasta los 2015, que puede ser mi siguiente zona de resistencia, e incluso tener un punto pivote en los 2000 por ser un nivel psicológico importante. Ahora su opinión respecto al oro como ahorro ante temores. ¿Hay diferencia entre oro físico y papel de oro que es trading? Me gustaría... Es que, Jaime, el oro o sea, el que tú haces en la plataforma, que es el contrato por diferencia, replica el movimiento del oro físico. No, no hay ninguna diferencia con eso. Tienen el mismo precio. O sea, considera que si el oro sube físico, también va a subir en la plataforma. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que las ventajas que tienes en el trading que te permite el apalancamiento. Entonces no necesita para comprar 10. Imagínate, tú en plataforma transas un 0,1 en oro y estás transando 10 unidades de oro, 10 onzas de oro. Que si tuvieras que ir al mercado real, por lo menos tendrías que tener los $20.000 en efectivo para poder transar esa cantidad de oro físico. ¿Cuándo habla la Fed sobre si habrá más estímulo? Mira, la próxima semana, y te voy a decir día y hora. La próxima semana tenemos declaraciones de la Fed el día miércoles 16 de septiembre. En primera instancia, a las 3 horas, a las 13, perdón, a las 3 de Chile, 3 de la tarde, tenemos las proyecciones económicas de la Fed. A la misma hora tenemos la declaración de tasas. Y a las 3:30 de la tarde de Chile tenemos la conferencia de prensa de Jerome Powell. O sea, por lo tanto, la próxima semana sí o sí yo invito a que operen con stop loss, porque vamos a tener volatilidad garantizada con todo lo que vamos a conocer. Distintas declaraciones del Banco Central estadounidense, vamos a tener las proyecciones económicas y además la decisión de tasa, que yo creo que se van a mantener en el rango de entre 0 y 0,25. Bueno, siguiendo un poquito con otro activo, el euro. El euro hizo algo bastante interesante, porque fíjense que lleva una directriz alcista de largo plazo que mantiene desde abril de este año y que la ha respetado perfectamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esta semana antes de ayer, y muestra cierto rebote. Y vuelve a ingresar a este canal alcista que mantenía, ¿ya? Y, no y para muestra un botón acá, la vela siguiente a la incorporación al canal cierra justo en la parte baja del canal. Para mí, el euro, si hablamos desde el punto de vista técnico, nos está dando una muy buena opción de compra. Para mí el euro me está dando una opción de compra interesante. ¿Por qué? Porque primero, está en la parte baja de este canal ascendente. Y segundo, está muy cerca de esta directriz alcista. Entonces, te da la opción de dejar un stop loss levemente acotado sobre esta directriz para, en primera instancia, ir a buscar los máximos de septiembre, que es en torno a los 1,20, para luego ir a buscar la parte alta del canal alcista, que te diría que están en torno a los 1,26, 1,2060, ¿ya? Pero esa es mi mirada del euro. O sea, el euro, la verdad es que está bastante interesante. Mucha atención a la apertura el domingo a las 6 de la tarde, porque si abre el domingo a las 6 de la tarde sobre este canal, yo iría a buscar la parte, primero los máximos de septiembre, y para luego ir subiendo mi stop loss esperando que llegue hasta la parte alta del canal, ¿ya? Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista fundamental, va a depender mucho la tónica de las declaraciones de la Reserva Federal en Estados Unidos, que apuntaría a que podrían dar mayores estímulos a la economía. Vamos a ver.
si sería buena estrategia comprar y vender con stop loss, mira, no te lo recomiendo porque previo a los datos, Carlos, generalmente el precio hace muchos movimientos como, porque piensa que cuando hay datos importantes, ¿qué hace la gente? Algunos se compran especulando con el dato y otros empiezan a vender. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si estoy con utilidad y se viene un dato tan importante, prefiero generar venta. Entonces, ese como conflicto de compra y venta que hace el mercado genera movimiento, genera mucha volatilidad en ambas direcciones antes de los datos. Entonces te puede tocar en ambas posiciones el stop loss. Acá dice, efectivamente, hay divergencia tanto con MACD como con RSI. Pero ojo, los indicadores no son nada más que una herramienta, ¿ya? Lo más importante es el comportamiento del precio. Porque efectivamente, si yo miro el MACD, voy a insertar el MACD, perdón. Si yo veo el MACD, veo una divergencia gigantesca con los máximos del euro y los máximos del MACD. Incluso, si junto los máximos del RSI, lo mismo. Pero ya podríamos incluso leer que esta divergencia ya la tomó, y porque igual tuvo una caída importante, o sea, cayó de los 1,20 a los 1,175. El que participó en esta pasada en el euro, fue una caída bastante importante. De hecho, si lo vemos en un gráfico de una hora, es una caída no menor esta que tuvo. Por lo tanto, esa ya pudo haber sido la señal de la divergencia, ¿ya? Por lo tanto, importante ver el precio y de repente ocupar los indicadores como apoyo, como herramienta, ¿ya? O sea, si yo estoy viendo, si yo me quiero comprar y veo que los indicadores, o sea, si yo estoy viendo una posición vendedora y además los indicadores me están mostrando una divergencia, le dan más fuerza a la probabilidad que yo estoy buscando. En cambio, si yo quiero generar una compra, bueno, y los indicadores me están mostrando divergencia, los indicadores me están diciendo, ojo, el precio lo más probable es que pueda caer, ¿ya? Pero ya tuvo una caída. Lo más probable es que esa lectura ya está incorporada en la divergencia. Ahora el tema es que para entrar comprado, no voy a entrar comprado en una zona de rango. Aquí voy con una zona de rango entre soporte y resistencia. No voy a entrar comprado en la mitad. ¿Por qué? Porque, ojo, me puedo comprar y los indicadores me están diciendo otra cosa. ¿Qué voy a buscar entonces? Un precio ideal de compra. Y para mí, un precio ideal de compra son dos. O el apoyo en la parte baja del canal, donde yo abriría un 0,1, por ejemplo, o un 0,2. Y la segunda compra la abriría en la directriz alcista. E incluso me atrevería a decir que podrías tener tres precios de compra. Parte baja del canal, directriz alcista y línea de soporte. Entonces, te da tres posibilidades de entrada y podrías incluso dejar en todas un stop loss más o menos bajo esta línea de soporte para ir a buscar en primera instancia esta zona de máximos. Obviamente, desde tu primera entrada, la relación riesgo-beneficio va a ser una probabilidad a lo mejor de 1,5 a 1, de un 2 a 1, más o menos por lo que puedo ver. Ya en la segunda entrada va a ser más o menos de 1 a 3, pero ya en la última entrada vas a tener una probabilidad de 1 a 6, de 1 a 7 incluso. Por lo tanto, finalmente, el riesgo va a ser bastante acotado en función del beneficio que puedes ir a buscar a medida que vayas entrando en estos niveles claves del euro. O sea, acá, para mí, una estrategia en euro alcista, apoyo y zona de soporte, dejando un stop loss levemente bajo el soporte para ir a buscar, por lo menos, en primera instancia, estos máximos en torno a los 1,20. Ya, eso es lo que yo veo el euro. Mi posición en euro ahora es más alcista. La verdad es que me tuve que dar vuelta a la chaqueta bastante porque el Banco Central Europeo nos sorprendió. O sea, si nosotros vamos a los datos del Banco Central Europeo, por ejemplo, trae una caída récord en la producción de un 11,8% en la zona europea, luego una caída acumulada durante el primer semestre un 15,1%. Se espera que la recuperación para el tercer y cuarto trimestre sea de un 8,4% o un 3,1%. Es lo que espera el Banco Central Europeo. Es por eso que mejoraron también sus perspectivas para el PIB. ¿Ya? Y incluso, pese a que todos pensábamos que podría ser incorrecto para un mayor crecimiento de la zona euro tener un euro tan apreciado, el presidente economista del Banco Central Europeo dijo,
¿saben qué? Tampoco es tan malo tener un euro apreciado porque es señal de que la economía va a tener fuerza a futuro. Por lo tanto, habla como bien de nosotros, en definitiva. ¿Ya? Pero ojo, porque de todas maneras el Banco Central Europeo dijo, en este momento no pretendemos devaluar el euro, pero sí, de todas maneras, es tema de conversación y ver qué efectos tiene el comportamiento del euro como tipo de cambio en la inflación de la zona euro. ¿Ya? Porque recuerden que uno de los principales objetivos del Banco Central Europeo es mantener la inflación a raya dentro de los rangos límites que ellos tengan. Espero haber sido bien claro en el euro, pero lo importante es que es operar con stop loss acotados, sobre todo considerando la próxima semana, que van a ser declaraciones de la Fed muy, muy importantes, porque vienen justamente, y destaco lo que decía Diego Núñez, vienen justamente después de una noticia que cambia un poco el paradigma que nosotros teníamos de la visión de la Fed. ¿Ya? En 41 años, ese dato se lo roba Diego, la Fed cambia su rango meta de la inflación. Es decir, ahora ya no voy a buscar un tope del 2%, sino que va a ser un promedio en torno al 2%. Por lo tanto, le voy a dar más holgura a la inflación de que pueda subir incluso un poco más del 2%, porque lo que más me importa también es el tema del empleo. Y eso le genera presión alcista a lo que es el oro. ¿Ya? Y por eso me traspasa el oro. Bueno, si estamos hablando de fuerza alcista en el euro, como ya dijimos en un inicio, estamos hablando de presión bajista al dólar index. Y presión bajista al dólar index genera presión alcista al oro. ¿Ya? Así que eso iría más o menos de la mano. Quiero ver la libra, porque un tema no menor que hemos visto esta semana es justamente lo que ha pasado con Reino Unido y con la Unión Europea. No se están poniendo de acuerdo ninguno de los dos. Y si no se ponen de acuerdo, se van a tener que acoger a las normas de la Organización Mundial de Comercio y no van a llegar a un acuerdo de libre comercio como pretendían. De hecho, hoy día la libra, pese a que venía mostrando esta caída, yo pensé que iba a romper este soporte, porque tenía cara de romperlo, tenía cara de romperlo, olor a romperlo y todo a romperlo, pero la verdad es que justamente nos sorprende Reino Unido en un acuerdo histórico con Japón, un acuerdo casi de libre comercio, donde las exportaciones, el 99.9% de las exportaciones van a estar libres de aranceles, incluso van a compartir temas digitales y de seguridad en torno a los datos, que es no menor para un primer acuerdo de Reino Unido con Japón previo al Brexit que se debiese concretar el 1 de enero. Ahora, lo importante, y para mí, pese a que está en zona de soporte, no estaría privilegiando posiciones compradoras en la libra, porque hay un tema fundamental no menor. Si no llegan a un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, obviamente que es muy desfavorable para lo que es Reino Unido y para la moneda de Reino Unido, ya que es la libra. Y además, acá sí tengo varias cosas interesantes. Primero, acá también vimos divergencia, pero no porque esté viendo divergencia significa que, porque el precio ya la consideró. ¿Se fijan? También hay divergencia, también hay máximo alcista, y, o sea, lo estaba cantando los indicadores desde antes que esto se podría dar. Y además estaba en una resistencia, o sea, la opción de entrada en posición vendedora en este minuto, en esta vela en particular, y además para los que les gusta ver vela, este es una especie de hombre colgado, donde, bueno, son patrones de velas japonesas que ya hemos visto con algunas personas, pero ya era una vela que te podría decir mucho si la siguiente vela te confirmaba una tendencia más bajista. Ahora, ¿qué esperar? Yo veo, según los indicadores técnicos y según lo fundamental, yo esperaría que la libra pueda seguir cayendo, incluso llegar a esta zona de soporte de los 1,26-25. ¿Por qué? Porque si no llegan a acuerdo, que al parecer es hacia dónde va la cosa, a no ser que nos sorprendan con algún acuerdo el fin de semana o algo, alguna noticia importante, y además tenemos un RSI que está justo a punto de romper los 30 puntos a la baja. Eso ya aumenta las probabilidades desde el punto de vista del RSI de que se generen posiciones vendedoras favorables. Y por otro lado, el MACD abandonó el histograma por encima y ya pasó a terreno negativo. Por lo tanto, también te podría dar más fuerza bajista en lo que es la libra contra el dólar. ¿Ya? Y además, si vemos un euro, bueno, eso va a depender mucho de la relación entre el Brexit, pero para mí esto lo que iba a decir en definitiva, que ojo con los que se quieran comprar en la libra porque está en zona de soporte, efectivamente podrían de todas maneras ver una posición compradora con un stop loss bien acotado, pero acá en este caso sí bien acotado, porque si no hay acuerdo probablemente tengamos una libra que sea mucho más debilitada en contra del dólar. ¿Ya? Preguntas hasta acá.
Ya, vamos a continuar. Ya, yo les quiero mostrar el neozelandés contra el dólar. Ayer se las mandé a varios, que estaba justamente apoyado en la directriz alcista. Y miren el repunte que tiene, incluso sube bastantes pips. El neozelandés me gusta porque es bastante técnico. Entonces venía respetando esta directriz. Y además tiene esta resistencia muy marcada. Por lo tanto, si el precio ya llega a esta directriz, yo ya estaría a lo mejor privilegiando posiciones vendedoras con stop loss, donde obviamente si está haciendo un canal alcista, mi stop loss tiene que estar por lo menos por sobre el canal alcista para ir a buscar la directriz o la parte baja, ¿ya? Pero que para mí, ¿qué sería lo más interesante? Primero, generar una venta cercana a estos niveles, o sea, perdón, una compra cercana a estos niveles en el neozelandés, y por otro lado, si es que vemos mayor debilidad, para mí la compra perfecta sería buscar un apoyo ahí para ir a buscar este nivel en primera instancia y luego la parte alta del canal. Pero sí, ya nos dio la primera señal de compra ayer y porque estaba apoyado en esta directriz. Así que cualquier posición del neozelandés contra el dólar cercano a esta directriz que mantiene desde febrero es un precio bueno de entrada para comprar dólar neozelandés, sobre todo considerando que podemos ver un dólar a nivel global más depreciado si es que el euro se sigue fortaleciendo y sobre todo si es que la Fed da más estímulo. Porque recordemos que si el gobierno estadounidense también da más estímulo, de todas maneras que podríamos ver mayor oferta de dólares en el mercado y eso podría también generar una mayor caída del dólar index. Eso quería mostrarle desde el punto de vista técnico con este par que me parece bastante interesante. Otro activo que me parece muy interesante es este ETF, que es el XLE. Acá tengo algunas condiciones de este ETF. Recuerden que es un ETF que representa el sector energético estadounidense del S&P 500. Ha tenido una caída no menor. Esto ya lo puse hace algunos días, así que debe estar en torno a un 41% ya la caída que lleva durante el año. Y está representado principalmente por sectores de petróleo y gas, ¿ya? Principalmente por empresas que son Chevron y ExxonMobil. Entonces, por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Podría ser una caída hasta los 30,75 y ahí sería un buen precio de entrada en posición compradora en este ETF, ¿ya? De todas maneras, una compra en los $32 con un stop loss levemente bajo los 30,76 también se ve interesante como una posición compradora considerando que son $2 nomás los que uno está arriesgando. Pero miren dónde están los máximos del 2020 pre-pandemia, por lo tanto, una recuperación del sector energético norteamericano perfectamente podría llevar a máximos del 2020, que es por lo menos un 100% más arriba que puedes ir a buscar. Vamos a pasar a lo que es el dólar peso. Ya, dólar peso, la verdad es que para mí los precios donde el dólar peso se va a mover hoy en día va a ser en torno a los 7.60 y los 7.80. ¿Por qué la presión bajista en torno al dólar peso? Ya hemos visto el alza del cobre. Voy a mostrar el gráfico del cobre. Miren la vela de hoy día. Una tremenda vela azul después de apoyarse justamente en la directriz alcista que llevaba. O sea, se apoya 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, se apoya y representa. O sea, también el cobre nos está dando una buena señal de compra en el apoyo de esta directriz. Y justamente es lo que hace, y eso presiona obviamente a nuestro tipo de cambio a la baja, porque mayor ingreso de dólares aumenta la oferta de dólares y mayor oferta disminuye el precio del activo. Ayer, ahí estábamos hablando ya la semana pasada que los 760, 761, incluso podía llegar hasta los 758, eran buenos precios de entrada en compra. Y bueno, se apoya en torno a los 761, 762, que ya era un nivel de entrada interesante, y tiene esta vela azul. Yo, ¿qué haría? Privilegiar compras siempre en niveles cercanos a los 760, con un stop loss bajo los 757, yo pondría un stop loss 754, 753, para pensar a ir a buscar en primera instancia los 780. ¿Por qué estoy pensando en una postura más alcista con posibles correcciones bajistas en este intervalo? Primero, cuando alguien me pregunta, ¿qué esperas del dólar hoy día? La verdad es que siempre voy a decir no sé, porque decir eso sería muy irresponsable de mi parte, y yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro ni qué va a pasar minuto a minuto con el dólar, con el cobre y con Chile en particular. Pero sí sé que un periodo donde se viene el plebiscito es un periodo de incertidumbre
social y política para nuestro país. Además de la incertidumbre económica que hay en torno a lo que tiene que ver con el coronavirus y el control del desconfinamiento, porque recordemos que el desconfinamiento es una cosa y lo otro es tener bien controlado el desconfinamiento. Ya mucha gente está haciendo uso muy habitual de restaurantes, de pubs y cosas que están abriendo en terrazas, ¿cierto? E incluso en las veredas o calles que ya hemos visto acá en Santiago. Por lo tanto, esto eventualmente, como ya ha ocurrido en España, Francia, Italia, podría incluso generar una nueva ola de contagios si la gente no se cuida y no toma las medidas. Para mí, el tipo de cambio en torno al plebiscito debiese mostrar cierta apreciación y yo iría a buscar en primera instancia los 780 y una vez los 780 ya iría subiendo mi stop loss, tomando ciertas medidas, porque es una resistencia relevante. En los 780 podría mostrar cierta corrección, podría apoyarse en los 772, que es un punto de pivote, por eso lo marco, y ya luego en los 772 podríamos buscar ya los 791 y esperar cierta corrección. Yo iría en esa escala, 760, a lo mejor ya podría romper los 772, yo no me compraría en el tipo de cambio mientras no rompa los 772, si es que no vuelva a corregir hasta los 760. Acá me dicen en mayúscula, el dólar sube en el mes de octubre. Bueno, yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. ¿Ya? También, ojo que en el mes de octubre, cercano al plebiscito, podemos tener, como también decía Daniel en un minuto, que los candidatos presidenciales, sobre todo en el tema de los debates, empiecen a ser muy populares, muy populistas y empiecen a tirar puras cifras, empiecen a tirar presupuestos, promesas que sean pro economía, y eso también puede tirar para arriba al dólar de aquí a finales de octubre, al dólar a nivel global. Y justamente eso también puede hacer que las divisas contra el dólar se vean debilitadas. Así que tenemos ambos motivos para pensar que podríamos ver un dólar o un tipo de cambio más alcista de cara aquí a fines de octubre. Esa es mi postura. No necesariamente tiene que ser la misma que manejan cada uno de ustedes, pero yo soy más alcista en el tipo de cambio de cara al plebiscito. Nico, para agregar un poco, yo tengo una postura muy parecida a la tuya, creo que estamos súper alineados en los niveles que mencionaste, pero quiero destacar un punto que tocaste, que no es menor, es el tema del confinamiento. O sea, hoy día estamos en un periodo de transición donde sí se están abriendo restaurantes, y en el fondo estamos con algunas libertades, pero tenemos que ver también cómo va evolucionando esto. El análisis que yo siempre hago un poco es que nuestra cultura se parece mucho a la cultura española. Mi familia es de España y conozco mucho cómo se comportan, y ver un poco lo que sucedió en España, por lo menos a mí me genera algo de preocupación de lo que podría pasar en Chile. A mí no me extrañaría tener en el futuro algunos rebrotes importantes, y creo que es un tema muy importante, sobre todo para agregar a toda la incertidumbre que se puede generar en octubre. Así que creo que es un tema que a veces no se toma en cuenta, pero puede ser un factor muy relevante el tema de que tengamos que volver a una cuarentena, por ejemplo, y que podría causar incertidumbre y no favorecer a la economía chilena. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, eso, la verdad es que concuerdo contigo en eso y concuerdo con lo que dice acá. No sé si ser tan certero, pero sí las probabilidades para mí desde el punto de vista es que son más alcistas. O sea, yo pienso eso. Bueno, eso es todo por el resumen de la semana. La verdad es que muy atentos, como dije, a lo que pueda pasar con la Reserva Federal la próxima semana, declaraciones del Banco Central estadounidense, proyecciones económicas del Banco Central estadounidense, venta minorista en Estados Unidos, y siempre los reclamos por desempleo, que es un dato interesante a mirar todos los jueves en Estados Unidos, los días jueves a las 8:30 de la mañana. Yo también, para ir cerrando el tema, un poco de que les comenté el tema de renta variable, también estén muy atentos a lo que podría venir en octubre. Tenemos también las entregas de resultados, donde también vamos a hacer una campaña y vamos a estar comentándolo harto. Ahí van a poder ir viéndolo con los mails que les vamos mandando, y vamos a ir comentándoles también por los WhatsApp. Así que muy atento a lo que eso también podría generar, ya pensando un poco más mediano plazo en octubre en la renta variable.
Eso, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas, comentarios, dudas y cualquier cosa que haya quedado ahí en el tintero. De todas maneras, hágansela saber a su ejecutivo analista y la idea es justamente resolver y que no les quede ninguna duda ahí en el cuaderno anotada. Ya, pues eso. Un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Por favor, cuídense mucho. Se están dando muchas medidas de desconfinamiento. La idea es que también ustedes se cuiden, porque la idea es que nos sigamos juntando sin problema y que sigamos haciendo trading y lo sigamos pasando bien con esto, que el mundo del trading, además de ser que uno puede sacar cierto retorno importante, además es muy entretenido. Y yo con eso es lo que más me quedo de esto. Así que un abrazo a todos y cuídense. Gracias, José Exacto, Pedro. Nico. Que Chao, tengan chao, buen muchas fin de gracias. semana y como dice Nico, cuídense harto y tengan hartas precauciones. Que estén bien. Gracias.